Hola amigos de Palabra Pura, espero que el sonido esté bien. La vez pasada estaba un poco bajito y como estaba lloviendo salió supremamente borroso todo el video porque estaba perdiendo la señal de internet en mi casa. El último video que subí al parecer causa mucha polémica. Varias personas escriben cosas ofensivas en respuesta pensando o llamándome discriminatoria. Me llaman, bueno, ¿para qué me voy a poner a decir qué es lo que me llaman? Cuando una persona me habla con grosería a mí, pues yo simplemente la bloqueo o no le respondo, simplemente bloqueo a esa persona. Pero cuando una persona hace preguntas con respeto, pues las respondo en lo que mayor pueda. De hecho, una persona que me habló, me escribió, que pueden ver ahí en los posts que ponen, estaba diciendo que una mujer con la influencia que usted tiene no debería nombrar a personas con nombre propio, ni debería hacer esto, ni debería hacer aquello, ni debería discriminar, ni debería tal cosa. Cuando yo pienso que son preguntas de verdad que quieren saber respuestas, por eso le dije a esa persona, yo no estoy nombrando nombres propios de personas que simplemente públicamente no han salido a decir algo. Cuando yo he nombrado algo con nombre propio es porque es voz populi, porque todo el mundo lo sabe, no porque quiero evidenciar lo que alguien está haciendo a escondidas y yo lo quiero sacar a la luz, no, es voz populi. Por eso nombré la vicepresidenta Claudia López, que dijo públicamente sus intenciones, que quería casarse con la ministra y querían adoptar un hijo. Entonces, yo no estoy poniendo aquí en evidencia a alguien que nadie sabe y todo el mundo, ay, ¿en serio? No puede ser, ¿en serio eso está pasando? No, todo el mundo lo sabe. Entonces, no me pueden decir que no digan nombres propios cuando todo el mundo sabe estas noticias, es pública. Otras personas que ya escriben con grosería, pues obviamente ya no les respondo. Le dije a estas personas, a varias, en que creía que no me estaban hablando groseramente, les dije que los invitaba, que había una enseñanza que se llamaba El amor no es aceptación y que después de que la escucharan, por favor, tomaran sus decisiones. Obviamente, no fueron a escuchar la enseñanza, sino que me siguen mandando mensajes y ahí es cuando ya paro la cosa. Ya digo, ok, no estoy para argumentar ni nada por el estilo. Si quieren escuchar la enseñanza, con mucho gusto. No la quieren escuchar, no puedo hacer nada más. Pero hubo alguien que me escribió hoy, un joven, me escribió privadamente, me mandó un mensaje y lo voy a leer. Obviamente no voy a decir el nombre del joven, pero lo voy a leer y les voy a leer la respuesta que les di. Dice: qué triste es que usted, pastora, se base en la homosexualidad para influir en la decisión de las personas. Dios no obliga ni manipula por palabras porque todos tenemos libre albedrío. Yo le pregunto, pastora, ya que usted ataca tanto a las personas homosexuales, ¿por qué alguien nace gay? Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué Él permite que alguien nazca gay? Pastora, yo le propongo, hágase gay, y ahí sí puede hablar de ello. No puede, ¿verdad? Va contra su naturaleza. Por eso no entiendo por qué la homosexualidad representa el ser satánico. Además le pido reflexione, porque no solo se prohíbe la homosexualidad, además se prohíbe en la Biblia ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con otro hombre, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores.
Pastora, por Dios, ¿usted sabe si el resto de los candidatos no viola el resto de las prohibiciones? Yo no me siento ser satánico, pastora. Si está mal, pues deme una solución que no sea convertirme en sacerdote para no tener pareja. Además, recuerde que tire la primera piedra a los que están libres de pecado y usted no lo está. Es tan pecador un homosexual como alguien que envidia, que se siente superior al resto porque se idolatra a sí mismo, y no me refiero a usted para que no lo piense. Muy interesante. En realidad, vi su comentario, tiene unas preguntas, en realidad parecen nacer de su corazón estas preguntas, habló con respeto, así que le respondí. Entonces, permítanme, les leo la respuesta. Con el nombre propio, pues porque me escribió y sé quién es. Le escribí su nombre. Hola, tienes razón en que hay muchos pecados. La diferencia es que no se deben volver a los pecados leyes. El problema es legalizar el pecado. El matrimonio de dos hombres y de dos mujeres, por ejemplo. Porque el principio del matrimonio es entre hombre y mujer. La Biblia le dice al hombre: dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Ahí no le dice al hombre: dejarás a tu papá y a tu papá y te unirás a tu hombre. Ni le dice a la mujer: dejarás a tu mamá y a tu mamá y te unirás a tu mujer. El principio básico de la humanidad y de la familia debe permanecer intacto. Nadie tiene derecho a cambiarle al Creador las leyes que Él creó, porque si lo haces, entonces tú te vuelves el juez de la humanidad y no lo eres. El juez es Dios. En la iglesia hay varias personas que vivieron en homosexualismo y lesbianismo y ahora no lo son o lo están dejando. De hecho, voy a subir una enseñanza que se llama El amor no es aceptación y espero la escuches. Yo, por mi parte, he cometido muchos pecados, pero no los llamo bien. Sé que están mal, porque la Biblia me lo señala y por eso me arrepiento. Yo no estoy en tu contra, solo estoy para apuntar la necesidad de la gente, de todo el mundo, que todos necesitamos un Salvador porque todos estamos perdidos sin Jesús. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios y necesitamos reconocer nuestra necesidad de la paga del pecado que hizo Jesús en la cruz. Pero si tú no crees que has pecado y llamas bueno el homosexualismo, entonces, ¿para qué necesitas a Jesús si ya estás bien? Jesús solo vino por los pecadores, pero si tú no eres uno de ellos, entonces Jesús y su cruz no sirven para ti. Esa fue mi respuesta. A lo que él me volvió a responder: pastora, yo no he dicho eso. Por si no lo ve, también me siento perdido. Y solo quiero respuestas. Pero en ningún momento he dicho que no he pecado. Yo me reconozco como pecador. Sé que hay gente que es gay y luego heterosexual. O viceversa. Lo intento, pero no sé si pueda lograrlo. En fin, pastora,
Me gustaría también que suba un video opinando sobre la trayectoria de los candidatos y los avances que ha tenido. Ahora, pastora, si Dios me tiene para reformar algo con lo que nací, así será. Si no, pues tampoco me siento satánico. En fin, es imposible para una conciencia finita como la nuestra entender el plan de alguien tan grande y magnificente como lo es nuestro Dios. Yo le respondí, cuando digo satánico en el video, porque dije que es una influencia satánica en todo el mundo cayendo, entonces yo le dije, cuando digo satánico, me refiero a que es una influencia demoníaca, el querer cambiar las leyes de Dios. De hecho, las constituciones modernas, las constituciones de los países avanzados fueron basados con esto. Bueno, pero permítame, le sigo leyendo antes de ponerme a decir otra cosa. Cuando digo satánico me refiero a que es una influencia demoníaca el querer cambiar las leyes de Dios. No me refiero a que tú estés adorando al diablo. Cuando quieras, podemos hablar, puedes contar conmigo y permíteme, subo la enseñanza, la analizas y me dices qué piensas. ¿Te parece? Y me puso, está bien, pastor. Así que gracias a este joven vamos a publicar la enseñanza que di en el 2016, creo que es de 2 partes, que se llama El amor no es aceptación. Y les pido el favor que la compartan. En esa respuesta ustedes ven mi corazón. ¿Recuerdan la enseñanza de la perla del gran precio? La di hace poco, el día de la resurrección. La perla del gran precio. ¿Recuerdan cómo se hace una perla? Una perla se hace cuando una arena se mete en la carne blanda de la ostra y esa arena empieza a herir, hiere la ostra, le forma una llaga, le duele a la ostra y la ostra empieza a cubrir esa arena con nácar o con madre perla. La empieza a cubrir y la empieza a cubrir y la empieza a cubrir. Le empieza a poner capas y capas y capas y capas y capas y capas de nácar hasta formar una perla de gran precio. Y Jesucristo vino a buscar sus buenas perlas. Pero recuerden que todo principio de la perla fue una arena. Todo principio de alguien que ha sido justificado por Dios fue el pecado. Si yo no soy pecador, Jesucristo para mí no sirve. Él no vino sino a buscar lo que se había perdido. Y si yo no estoy perdido, entonces no me tienen por qué encontrar. El problema no es el pecado. Déjenme ver, trato de explicar esto y que el Señor me dé gracia para poder explicar esto. El problema en realidad no es el pecado, porque toda la humanidad es pecadora. Toda la humanidad descendemos de Adán y Adán nos vendió a todos en pecado. Así, por ejemplo, como usted nació en Colombia, otros nacieron en Perú, otros en Estados Unidos. El hijo no le dice al padre, váyase para China que quiero nacer en China. No, usted nace donde sus padres lo tengan y su nacimiento no depende de usted. Su nacimiento depende de los padres que usted tiene donde lo hayan tenido. Pero usted no tuvo ni voz ni voto en dónde nacer. Asimismo nosotros no tuvimos ni voz ni voto en dónde nacer en el pecado. Adán y Eva pecaron y toda su descendencia nació en pecado porque el pecado entró por un hombre, Adán. Así que todos los descendientes no tenemos ni voz ni voto donde nacer, nacimos en naturaleza de pecado. Entonces, si el problema fuera el pecado, Jesús no hubiera tenido que venir. Porque él diría, oh, todos ustedes, rumbo al infierno, ¿cómo pecaron? No me importan. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es el amor al hombre, porque lo ama,
pero sabe que la naturaleza de pecado tiene que ser destruida para poder ayudar al hombre. Así que cuando Jesús vino, ustedes saben cuáles eran una de las acusaciones que le hacían a Jesús. Está en Mateo 11:19 para que la lean. Una de las acusaciones que le hacían a Jesús es que Él es amigo de pecadores. Así lo acusaban. ¿Saben quién acusaba así a Jesús? La gente religiosa que se creía que no tenían pecado. Y a esos Jesús fue los que les tiró bien duro. De hecho, apártense de mí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero si yo no estoy perdido, no me puede salvar. O sea, si usted es justo sin Jesús, Jesús a usted no le sirve de nada. Jesús, el haber ido a la cruz, no le sirve a usted para nada. ¿Por qué? Porque usted no lo necesita. Usted es justo, usted es bueno, usted es perfecto. Ese es el problema de legalizar el pecado. Que cuando es ley el pecado, al ser humano le hacen un lavado de cerebro que no está mal el pecado. Por lo tanto, si el pecado no está mal, de hecho está bien, tú no necesitas un salvador. Cuando se empieza a legalizar el pecado, lo que Dios ya ha dicho que es pecado, entonces se empieza a normalizar. Por ejemplo, 2 hombres y 2 mujeres por ley se pueden casar. Entonces empieza a haber un lavado de cerebro en la humanidad donde empiezan a llamar al pecado normal. Pero ¿cuál es la esencia que hay detrás? Es demoníaco. ¿Por qué? Porque te quieren decir a ti, tú no eres pecador. Y si tú no eres pecador, tú no necesitas a Jesús. Y la cruz de Cristo se vuelve vana para ti, no sirve para nada. Así que yo, mis amigos, la iglesia, mi esposo, nosotros no discriminamos a absolutamente nadie. Nosotros necesitamos al mismo Salvador como lo necesita usted, como lo necesita Japón, China, la Conchinchina, Rusia, todo el planeta, porque todo el planeta nació en naturaleza de pecado por venir de Adán. Y por eso Cristo vino a la tierra. Dios envió a Jesús a la tierra para que todo el que crea en Él, en lo que Él hizo en la cruz, no se pierda, mas pueda tener vida eterna. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, toda la humanidad, y no hay forma de salir. No hay forma de que salgas ni portándote bien, ni siendo buena gente, ni tratando de pecar menos, ni tratando de ser menos fornicario, ni menos ladrón, ni menos asesino, ni menos homosexual, ni menos lesbiana, ni menos deshonroso con los padres y las madres. Y me voy a tratar de portar bien para salvar. Jamás. Si portándose bien pudiéramos salvarnos, Jesús no hubiera tenido que venir. Así un pecador se porte bien, se queda pecador, porque la naturaleza de pecado no puede ser quitada, sino pagando la paga del pecado, que es la muerte. Y Dios no quería que nosotros tuviéramos esa paga de muerte eterna. Por eso Jesús vino a pagar la paga del pecado, que es la muerte. Jesús fue a la cruz porque nos ama, porque te ama a ti, porque ama al adúltero, al homosexual, al fornicario, al ladrón, al asesino, a todos. Jesús nos ama a todos. Y por eso fue a la cruz. Para el pago de Él, podernos sacar de la naturaleza en la que Adán nos vendió. Porque nosotros pecamos, no porque, voy a pecar. Nosotros no nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Nosotros nacimos pecadores. Ese es el problema. Entonces tú me dices, por ejemplo, este joven me decía ahí, ¿cómo Dios va a quitarme algo con lo que yo nací? Sí, tú y yo.
y todos nacimos en pecado. Por lo tanto, no es tan incorrecto decir que tú naciste así, porque nacimos en pecado. El tuyo se evidencia de pronto en el homosexualismo o en el lesbianismo. El mío se puede evidenciar en el asesinato, en la fornicación, en robar, en envidias, en codicias. El pecado se evidencia de muchas formas. Se evidencia, miren los 10 mandamientos, se evidencia de muchas formas. Los 10 mandamientos están para mostrarnos que es pecado, no para ayudarnos a dejarnos de pecar. Entonces, cuando decimos, entonces, ¿cómo Dios me va a quitar esta naturaleza con la que yo nací? ¿Sabes cómo? Con el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque todos los que nacimos de Adán, nacimos pecadores. Pero cuando nacemos de Jesucristo, cuando nacemos del Espíritu de vida, del Espíritu de Dios, se nos cambia la naturaleza. Se nos cambia nuestra naturaleza y por lo tanto nuestra naturaleza empieza a llamarse la naturaleza de justicia. Y la naturaleza de justicia solo se le puede dar al pecador que lo reconoce, que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Y cuando yo reconozco, Padre, yo tengo esta naturaleza de pecado, yo he pecado por lo tanto, por la naturaleza que tengo, porque lo que me hace a mí un pecador es que nací en pecado, por lo tanto peco. Entonces reconozco que tu palabra es verdad y tu palabra me está mostrando que es pecado y yo he pecado. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta naturaleza de pecado? Si yo mismo no me puedo salvar con mis buenas obras, porque mis buenas obras no me quitan mi naturaleza de pecado. ¿Quién iba a imaginarse que Dios mismo se iba a volver hombre? Otro Adán vino a la tierra, Jesús. El primer Adán nos metió en pecado, pero el segundo Adán iba a hacer algo que nos iba a sacar de esa naturaleza de pecado. Y el segundo Adán, Jesús, vino a la cruz y Él pagó la paga que tú y yo teníamos que pagar. Él la pagó en nuestro lugar, para que así, ahora que el pecado ha sido pagado, Dios sea justo en perdonarnos. ¿Por qué? Porque el pecado mío fue pagado por el mismo Dios. Entonces, ahora ya no hay condenación para mí, porque Cristo fue condenado en mi lugar. Así que Dios ahora es justo en perdonarme, porque Dios mira la obra de la cruz y a ti que has recibido lo que Jesús hizo en la cruz y dice, esta persona ha pagado por sus pecados, porque cuando Cristo fue a la cruz no pagó por los pecados de Jesús, porque Jesús nunca pagó, Jesús pagó por los pecados de la humanidad. Y quien reciba ese regalo por fe es sacado de la naturaleza del pecado de Adán y es metido en la naturaleza de justicia de Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora no tiene más naturaleza de pecado. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Dios, como Señor y Salvador, se le ha dado un regalo, un don, y ese don se llama el don de la justicia. Así que el joven que me escribió, si entiende lo que le estoy diciendo, va a llegar el momento en que se va a arrodillar y va a decir, wow, yo soy un pecador y Dios me está dando un regalo gratis que se llama el don de la justicia, cuando lo recibo a Él, porque Él pagó por mi pecado y además me regaló un don, el don de la justicia. ¿Y de qué sirve ese don? El don de la justicia es que Dios llama a los que están en Cristo justos. Dios llama a los que están en Adán pecadores, pero el don de la justicia, cuando yo entiendo ese don, empieza a cambiar y a transformarse mi mente y empiezo a reaccionar de acuerdo al don que yo tengo. Porque si en Adán la naturaleza de pecado me hacía pecar,
Ahora en Cristo, la naturaleza de justicia que me ha sido regalada me hace transformarme y parecerme más y más a Cristo. Me hace reflejar al Cristo que vivo en mí. Voy siendo transformado, voy siendo como la perla. Se me van poniendo capas y capas y capas. A medida que miro a Cristo, soy transformado y transformado y transformado. Y cada vez me voy pareciendo más a Él, a Jesús. ¿Me hago entender? Por eso no es correcto. Y hay mucha gente predicando muy equivocada. No es correcto que le digan a una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que le digan, usted es pecador. No, 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 no. Yo era pecador, pero Dios por su gracia me dio un don y ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Adán, el que tú hicieras buenas obras con tu naturaleza de pecado no te hace justo. Nunca tus buenas obras te regalarían el don de la justicia. Y en Cristo, cuando se te ha dado el don de la justicia, cuando tú haces malas obras, no te hacen un pecador, te hacen una persona justa que no ha todavía renovado el entendimiento porque todavía no ha comprendido la magnitud de las capas de Cristo. Y simplemente estás en un proceso de transformación, porque ese origen, esa arena, no se vuelve perla de un día para otro. Esa arena va siendo cubierta poco a poco con nácar, así como tú vas siendo cubierto poco a poco con la renovación de tu mente, con el Evangelio de Dios. Y por eso las obras de un cristiano, cuando entienden el don de la justicia, es que transforman su vida, la van transformando paso a paso, y en el camino, si caes, Dios no te está castigando. ¿Por qué? Porque Cristo llevó todo el castigo, toda la condena, toda la pena y toda la maldición por ti, para que Dios, cuando te caigas, simplemente te levanta y te dice, eres mi hijo, y el don de la justicia yo no te lo voy a quitar. Necesitas mirar a Cristo continuamente para poder ser transformado y transformado. Debes permanecer en Cristo continuamente, mirándolo a Él, siendo transformado poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que con el caminar del tiempo en ti se puede ver reflejado a Jesús. ¿Me hago entender? Entonces, espero que la enseñanza del amor no es aceptación ayude a entender lo que estoy tratando de decir. Nosotros no estamos discriminando absolutamente a nadie, pero no le podemos decir a la gente que el pecado no es pecado, porque si no eres un pecador, Cristo fue a la cruz en vano por ti. Nos vemos pronto, iglesia. Dios les bendiga y por favor compartan el video para que las personas en realidad entiendan la obra de la cruz, y por favor vean el video El amor no es aceptación, que creo son 2 enseñanzas. Un abrazo, los amamos, Dios los bendiga.